El universo de la inteligencia por Isauro Blanco, tercera edición, capítulo 7. Las claves de la sintonización. Toda educación depende mayoritariamente de las habilidades de comunicación que tienen los maestros, padres o instructores. Generalmente, los adultos exigimos que los niños o adolescentes nos escuchen y nos presten atención, como si tales actitudes dependieran de un acto de voluntad. En realidad, la verdadera comunicación depende más del emisor que del receptor, y no se fundamenta tanto en la voluntad, cuanto en un conocimiento y utilización inteligente de las estructuras de la comunicación. Podemos decir que el proceso de la educación está determinado por el proceso de la comunicación, entendiendo esta no solo como la emisión de palabras, sino sobre todo de los mensajes transmitidos en forma no verbal, como son los tonos de voz, gestos, posturas, expresiones faciales, tono muscular y ritmo respiratorio. Los mensajes no verbales son más poderosos que aquellos, son más genuinos y tienen menos límites que los verbales. Cuando existe incongruencia entre los dos, la credibilidad se le debe asignar a los mensajes no verbales. Una ventaja muy importante de las claves no verbales congruentes con las verbales es la fuerte asociación que generan en la mente y que se convierten en anclas para futuras referencias. Cuando los maestros tienen conductas sistemáticas en el salón de clases y en el trato con los alumnos, generan en ellos asociaciones tales que se traducen en estados mentales a los que se tienen accesos rápidos. En otras palabras, el maestro puede reaccesar un estado mental que formó previamente en los alumnos, en lugar de crearlo cada vez. Esta característica ahorra tiempo y energía. Al principio del año escolar, el maestro debería dedicar tiempo para generar estas asociaciones mentales que formen anclas en los alumnos. Después, al realizar la misma actividad en el mismo lugar, con el mismo tono de voz y posición corporal, los alumnos automáticamente volverán a tener acceso al estado mental adecuado. La formación de anclas es sumamente efectivo y lo hacemos aunque sea en forma inconsciente. ¿Cuántas veces una canción evoca emociones asociadas con ellas o algunos lugares despiertan reacciones inconscientes precisamente por el ancla que está actuando? Para ello, contamos con las aportaciones de la programación neurolingüística que ofrecen herramientas sumamente útiles para la educación. Vamos a aclarar los elementos constitutivos de esta corriente. Programación se refiere a los patrones que formamos naturalmente sobre las conductas y las metas que establecemos. Inconscientemente, los seres humanos tendemos a convertir nuestras ideas, emociones y creencias en hábitos que actúan como resortes automatizados de las conductas. Neuro se refiere a la neurología, a nuestros procesos de pensamiento que regulan una gran parte de nuestras acciones. Igualmente, incluye a todas las experiencias que captamos mediante todos los sentidos, tanto externos como internos, para formar una memoria orgánica. Lingüística se refiere al lenguaje, al modo en que lo usamos y cómo somos influenciados por él. Todas las experiencias que vivimos las codificamos en un lenguaje específico, sea verbal o no verbal. En pocas palabras, la programación neurolingüística, que en adelante la abreviaremos como PNL, se dedica a explicar la relación cuerpo-mente y sus aplicaciones en todas las áreas de conducta, comunicación y emociones. Sus fundadores, John Grinder y Richard Bandler, se dedicaron a estudiar a personas sobresalientes en sus áreas de acción y descubrieron que manifestaban patrones de acción que eran semejantes. Tenían esa diferencia que hacía la diferencia. Resulta dramático que la educación escolarizada sea una de las últimas áreas en aprender el empleo de las investigaciones sobre el mejor funcionamiento humano, cuando las escuelas tienen las soluciones preventivas a la mayoría de los males que aquejan a este mundo.
Desde hace mucho tiempo se ha enfatizado la necesidad de personalizar la enseñanza mediante el empleo inteligente de los diferentes estilos de aprendizaje. Si analizamos las formas de instrucción predominante en las escuelas, podremos verificar que los maestros hablan el 90% del tiempo y los alumnos solo escuchan. Esto contrasta con preescolar, donde los estilos varían constantemente y los alumnos están involucrados en actividades. Modalidades. En PNL podemos encontrar varias modalidades, cuyas características pueden ayudar poderosamente a lograr una mejor educación. Cada modalidad está formada por los elementos genéticos, los aprendizajes realizados desde temprana edad y dirigidos por la cultura a través de los padres, las adquisiciones y modificaciones personales sobre los elementos recibidos. Todas las modalidades tienen ventajas y puntos débiles, por lo que no podemos calificar a ninguna como mejor o superior. Visual. Los alumnos que tienen un funcionamiento predominante de esta modalidad se caracterizan en que el mundo les entra por los ojos y todo el procesamiento de la información les sale también por los ojos. El lenguaje que utilizan es básicamente descriptivo. Dibujan con palabras. Lleno de colorido, los términos que más utilizan son mira, no veo claro, estoy confuso. Aparecen constantemente palabras como demostrar, apuntar, aclarar, imagen, cuadro, panorama, brillante. Los visuales tienden a ser ordenados y limpios, muy orientados hacia la apariencia, memorizan por imágenes, no se distraen fácilmente con los ruidos, manifiestan problemas para recordar instrucciones verbales, son buenos observadores, se centran en detalles físicos, son sensibles al color, a la posición en el espacio. El aprendizaje de una persona visual se centra en detalles de la información, aprende bien mediante dibujos y cuadros gráficos, recuerda lo que puede ver, se le facilita la ortografía, la biología, las artes plásticas, la lectura. Suele tener dificultad en matemáticas, historia, lógica y las asignaturas abstractas. Su imaginación es vivida, considera muchas posibilidades y tiene habilidades para la planeación de largo plazo. Necesita visión panorámica de los temas a estudiar. Se puede distraer durante exposiciones orales que no tienen apoyo visual. Se aficiona fácilmente a la televisión y todo el mundo de la imagen. La persona visual tiende a mover los ojos según las imágenes que tiene en mente. Si voltea los ojos hacia arriba, a la derecha, seguramente está creando una imagen. Si lo hace hacia arriba, a la izquierda, está recordando un escenario o una imagen. Podemos deducir a través de estos signos conductuales los procesos de pensamiento o sentimiento que se realizan en la mente de una persona visual. Y estas claves nos ilustran más claramente el concepto de programación neurolingüística que explicábamos al principio de este capítulo. En una distinción más detallada sobre la modalidad visual, podemos decir que el visual externo es más sensible a los elementos del mundo exterior, como son el color, forma, luminosidad, cambios físicos. El alumno con esta característica se distrae fácilmente con todo lo que está a su alrededor, la decoración, los objetos diferentes en el aula. Le resulta imposible estudiar con la televisión, junto a una ventana o en lugares con mucho movimiento. Normalmente necesita un ambiente donde el foco de su atención no tenga mucha competencia, pues manifestaría problemas de concentración. Suele aprender mucho mediante mapas mentales, dibujos, descripciones y gráficos. Está centrado en la apariencia exterior. Tiende a dibujar cuando habla por teléfono o cuando escucha. Olvida fácilmente los mensajes verbales. Prefiere hacer una demostración en lugar de hablar. Prefiere más las artes plásticas que la música. El visual interno posee una imaginación brillante y creativa. Su capacidad de fantasía es enorme y se puede distraer con las imágenes vibrantes que origina en su mente. Estos alumnos suelen desconcertar a sus maestros porque no generan problemas de conducta,
pero su tendencia a la distracción es marcada por la ensoñación. Si deja de parpadear durante 15 segundos y tiene la mirada fija, seguramente en su fantasía ya inició un viaje maravilloso fuera del aula o del tema que debería enfrentar. Este tipo de personas es el que menos soporta un lenguaje extenso o una lectura aburrida o sin sentido para él. Su método de aprendizaje debe basarse en la fantasía mediante comparaciones y metáforas estimulantes y coloridas. A nivel psicológico, el visual interno suele generar imágenes del futuro cargadas de temor y se visualiza fracasando o actuando equivocadamente. Estas alucinaciones suelen ser profecías que luego él mismo hace realidad. Por esta razón, es indispensable enseñar al visual interno la técnica de la visualización creativa para que pueda hacer de la primera una creación en su mente y de la segunda una realidad. Desde pequeño puede experimentar fuertes miedos que lo paralizan porque su fantasía se satura de imágenes terribles. Es inútil pretender atacar sus temores mediante explicaciones lógicas, pues el origen de su miedo está en la fantasía, fuera de control. La programación visual se caracteriza por la rapidez, cuyo efecto en la lectura es determinante. Es posible incrementar la velocidad en la lectura mediante estos ejercicios grupales. Literal A. Después de establecer el nivel promedio de lectura de una página con tiempos, pedir al grupo que cambie de página a una señal dada, reduciendo el tiempo permitido. La lectura coral suele ayudar a la aceleración, pues la rapidez de la lectura auditiva refuerza a la visual. Después de terminada la lectura, los alumnos deberán describir el contenido. B. Algunos alumnos son capaces de una buena lectura mecánica, pero su comprensión es muy baja. Esta situación es explicable porque el hemisferio izquierdo, dominante en ellos, es el encargado de la decodificación de los símbolos. En cambio, el hemisferio derecho, que se encarga del significado general, está poco estimulado. Este caso es muy común en nuestras escuelas y los efectos negativos pueden perdurar indefinidamente. Las sugerencias para remediar o prevenir estos problemas son: ejercitar al grupo en la visualización dirigida, pedir al grupo que lo lea pequeñas partes descriptivas, una oración, una frase o un párrafo, dependiendo de la capacidad del grupo. Cierran sus ojos y dibujan en su mente la descripción. Indican las características concretas de la descripción: color, forma, tamaño. Verifican la precisión comparativa. Esa técnica también es útil para el aprendizaje de las tablas de multiplicar, pues es común observar alumnos que memorizan una tabla y cuando intentan dominar una nueva, olvidan la anterior. Se sugiere cimentar la primera imagen cuando se empieza a formar la segunda. Cuando los alumnos aprenden a sumar, necesitan utilizar este proceso para el siguiente nivel, que es la resta. La naturaleza acumulativa de las matemáticas suele presentar dificultad para los alumnos auditivos, pues la resta cambia el orden secuencial de la suma. Para estos casos, es conveniente colocar en forma de triángulo la operación de la suma para que sea posible luego realizar la resta. Hacia cuarto año de primaria, las pruebas escritas son un reto a los alumnos para tener acceso a la información asimilada en un orden diferente al que originalmente aprendieron. Por esta razón, es necesario incrementar la modalidad visual en todos los alumnos. Para ortografía, se sugiere que los alumnos deletreen rítmicamente las palabras de principio a fin y luego en sentido inverso. Cuando una letra lleva acento, se da una palmada o un chasquido de dedos. Las palabras con número impar de letras, deletrearlas de la mitad hacia adelante y hacia atrás. También es conveniente asociar con imágenes graciosas, ridículas, atractivas, combinaciones de letras que son componentes de una palabra. Auditivo. Este tipo de personas recibe al mundo prioritariamente por el oído y también sale a su encuentro mediante él.
El lenguaje que utiliza está cargado de palabras y silencios. Sus términos más utilizados son: oye, ¿cómo te suena? Armoniza, es disonante, soy todo oídos, sintonizar, hacerse sordo, estridente. Además, maneja silencios cargados de significados. Esas personas tienden a hablar mucho, enfatizan con repeticiones, tienen muchas habilidades para escuchar, se distraen fácilmente con ruidos, son sensibles a la estridencia, a los tonos de voz y se centran en el contenido de las palabras. En el aprendizaje, el alumno auditivo aprende oyendo, memoriza muy bien los procedimientos, las secuencias, puede recordar muy bien el contenido de una discusión. Si no ha desarrollado la lógica, puede salirse por la tangente cuando habla. Disfruta leer en voz alta, habla mejor de lo que puede escribir. Tiene facilidad en el aprendizaje de la lógica, de la matemática y de todas las ciencias o conocimientos semánticos. En cambio, se le dificulta la escritura, el dibujo, las artes plásticas. Le gusta la música y puede imitar voces y sonidos. Suele tener facilidad para otros idiomas. Piensa mejor cuando intenta las alternativas en forma verbal primero. Su atención depende mucho del silencio o de la fuerza de los mensajes orales. No puede estudiar escuchando canciones, pues la letra normalmente atrae más poderosamente su atención que la lectura de un texto. Los alumnos auditivos tienen problemas con la resolución de exámenes escritos, que representan el 99% de las pruebas académicas. Muchos padres se sorprenden de que sus hijos auditivos respondan oralmente las preguntas referentes a los temas sobre los que serán examinados al siguiente día. Sin embargo, después se sienten sorprendidos de los malos resultados logrados en la prueba escrita. El cambio de modalidad de auditivo a visual resulta devastador a los alumnos e inexplicable a los padres y maestros. El movimiento de sus ojos también indica el proceso mental que está sucediendo en los auditivos. Cuando los mueven horizontalmente hacia la izquierda, están recordando un mensaje o dichas palabras, pero si el movimiento es horizontal, a la derecha, significa que está creando nuevos sonidos o palabras. Otra variable importante es la visión hacia abajo a la izquierda, que se da cuando mantenemos un diálogo interno. Los ojos dirigidos al frente indican el manejo de una información memorizada, automática, como son los rituales sociales, donde no tenemos que buscar una respuesta ni generarla, sino que es mecánica. También esta modalidad puede ser interna o externa. El auditivo externo depende mucho de los tonos y de las explicaciones verbales. Necesita aprender y decidir mediante el diálogo. Hablan solo en voz alta para aclarar las ideas. Suelen ser personas ruidosas. Se desorientan fácilmente del foco del tema. Son elocuentes. Se inclinan más a la música que a las artes plásticas. El auditivo interno suele ser callado, reflexivo, rumia los acontecimientos y las emociones derivadas de las experiencias. Se habla mucho a sí mismo y sus diálogos interiores suelen ser profundos, pero exagerados, generando pensamientos obsesivos e ideas irracionales que generan sufrimiento estéril y fuertes bloqueos a sus potencialidades. Frecuentemente genera insomnios porque su mente está muy ocupada con los diálogos personales, al grado que puede tener dolor de cabeza por esta tendencia compulsiva. Es necesario tener cuidado con el aislamiento o la nostalgia del auditivo interno, que puede llenarse de pesimismo con mucha facilidad. Igualmente, puede orientarse a diversiones solitarias o mecanizadas, como Nintendo, computación, lectura. Menos de la tercera parte de los alumnos de un salón prefieren escribir la información auditiva y tiende a disminuir con la edad. Los adultos prefieren mayoritariamente la recepción visual de los datos, vía lectura o presentación de gráficos. El aprendizaje auditivo que se realiza en forma secuencial y de principio a fin es importante promoverlo en las personas que tienen dificultad para la visualización. Aquí forzosamente debemos incluir a los niños menores de 7 años,
y en condiciones típicamente auditivas como son las musicales. Kinestésico. La modalidad kinestésica es quizá la menos comprendida en la educación formal, pues las personas que la tienen como dominante son consideradas hiperactivas, problemáticas, casi anormales. Muchos niños con este estilo frecuentemente son castigados, rechazados y algunos son nómadas del sistema escolarizado, con enorme detrimento de su autoestima, y todo porque muchos educadores no identifican como una modalidad normal muchos rasgos conductuales. Los kinestésicos están orientados hacia todo lo físico, se mueven mucho y responden a todos los estímulos externos. Su forma de aprender se centra en la acción, en la manipulación de materiales, en su comunicación son lacónicos, aunque gesticulan mucho y utilizan palabras de acción. Tienen una fuerte intuición sobre ideas generales, pero no consideran detalles ni procedimientos. Suelen tener mucha sensibilidad a los químicos, a los cambios de temperatura, las texturas, las sustancias y alimentos de gustos fuertes. Tocan mucho a las personas y se acercan mucho cuando hablan. Recuerdan fácilmente lo que experimentan. Su escritura se marca exageradamente en el papel y tienen trazos bruscos. Sus palabras más usuales son me late, siento que, contacto. Me gusta el ambiente cálido, doy apoyo, me gusta, me disgusta. El movimiento de los ojos del kinestésico tiende a ser hacia abajo a la derecha. En ese momento está experimentando una emoción. El kinestésico externo suele ser el alumno inquieto de todas las aulas del mundo, con poca paciencia y poca tolerancia a las repeticiones. Cualquier actividad sedentaria le molesta y lo hace explotar. Sus reacciones son esencialmente físicas y su aprendizaje es típicamente experiencial. Gesticula mucho cuando habla, utiliza mucho lenguaje de acción. El kinestésico interno es muy emocional y sensible al trato cálido y afectuoso. Es vulnerable y frágil ante los estímulos cargados de emotividad o personas insensibles. Su funcionamiento general depende de su equilibrio emocional. Cuando experimenta seguridad y afecto, su aprendizaje se incrementa. Todas las personas disponen de todas las modalidades, aunque existen preferencias marcadas. En un grupo escolar normal, el 70% de los alumnos tiene suficientemente habilitados los accesos visuales, auditivos y kinestésicos. Un 10% tiene mucha dificultad para el aprendizaje por factores ajenos a la escuela, como pueden ser los problemas familiares, desequilibrios emocionales o sociales, problemas neurológicos. El 20% restante tiene una modalidad predominante y debilidad manifiesta en los otros canales de recepción informativa, en cuyo caso tiene que traducir la información a la modalidad favorita. Este 20% de alumnos de todos los grupos suelen presentar problemas de atención cuando están ejecutando la traducción de modalidades. Este grupo es el que exige repeticiones continuas y explicaciones adicionales de los maestros, quienes tienen que invertir 3/4 partes del tiempo de repaso con ellos. El problema está en que la mayoría de las veces las repeticiones se dan a través de la misma modalidad débil o bloqueada de esos alumnos, cuando en realidad necesitan un cambio de modalidad para que el resultado sea el esperado. Por ello, sugerimos a los maestros que utilicen la enseñanza multimodal para que el mensaje disponga de todos los canales abiertos para llegar al cerebro. Los mejores maestros tienen la habilidad de enseñar contenidos mediante diferentes formas simultáneas, de modo que el alcance del mensaje sea completo. Las claves del movimiento de los ojos, según los procesos mentales, pueden ser útiles para el aprendizaje. Por ejemplo, cuando se presenta un nuevo material didáctico, es conveniente colocarlo a la derecha de los alumnos y cuando se hacen repasos, es mejor ponerlo a la izquierda del grupo. Cuando van a tener una prueba, es importante sugerir a los alumnos que muevan los ojos en forma circular
para tener acceso a todo tipo de datos. Esta simple estrategia ayuda a manejar más fácilmente la información. El movimiento de los ojos también nos indica si una persona está diciendo la verdad o no, pues si le hacemos una pregunta y voltea arriba a la derecha, seguramente está inventando un escenario para presentarlo como real. En pocas palabras, está mintiendo. Los estilos de aprendizaje. Uno de los pecados capitales de la educación es la rigidez con la que se aborda el aprendizaje y la enorme facilidad para desahuciar a los alumnos que no se adaptan a la escasa variedad de metodologías que es considerada como infalible. Si alguna persona no aprende con esas fórmulas educativas, es porque no puede ni podrá aprender. El 75% de los maestros tienden a enseñar con el método analítico y secuencial, cuando el 70% de los niños y adolescentes no aprenden con ese estilo. Ya hemos sostenido que no existe tanto problema de aprendizaje, cuanto problemas de enseñanza. Los educadores, padres y maestros debemos saber más acerca de los diferentes estilos de aprendizaje y cómo podemos sintonizarnos con el canal específico de cada alumno. Veremos entonces cambios aparentemente mágicos. Para detectar el estilo de aprendizaje individual, es necesario que los educadores se coloquen en diferentes perspectivas para que el perfil de cada alumno sea confiable. Estas pueden ayudarnos a encontrar el detalle fino que hace la gran diferencia en el aprendizaje. Para formar el perfil individual, acudiremos a varios factores que ayuden a explicar tendencias específicas frente al aprendizaje. El estilo de aprendizaje consiste en las conductas distintivas y observables que proporcionan claves acerca de las habilidades de mediación de los individuos. En términos operacionales, se refiere a la forma como aprende cada persona. La idea de descubrir estilos de aprendizaje apareció en 1892, cuando los investigadores empezaron a preocuparse por la relación existente entre la memoria y los métodos de enseñanza, oral o visual. Los resultados fueron confusos, debido en gran parte a las diferencias en la muestra, los materiales de enseñanza y los instrumentales de las pruebas utilizadas. Antes de 1900, Cattell y Jastrow intentaron relacionar las diferencias perceptuales con la inteligencia general y el aprendizaje académico. Posteriormente, Vernon, Eyshent y otros describieron tipologías perceptuales, tales como los analíticos sintéticos y las reacciones ante el color-forma. El término estilo cognitivo fue acuñado por Allport en 1937, en referencia a la calidad de vida y de adaptación que era influenciada por los diferentes tipos de personalidad. En los años 40, Thurston y Guilford identificaron factores de rapidez y flexibilidad perceptual a través del análisis factorial. Actualmente, el grupo formado por David Hunt, Joseph Hill, Rita y Kenneth Dunn se centra en la explicación de los procesos que condicionan el aprendizaje, sobre todo en referencia a las implicaciones multidimensionales. Se entiende como rasgos cognitivos a los hábitos de procesamiento de información que representan el modo típico de una persona para percibir, pensar, solucionar problemas y recordar. Los rasgos cognitivos, como son definidos por Messick, son muy diferentes a las habilidades intelectuales o al coeficiente intelectual, o sea, el IQ, pues las habilidades se refieren al contenido de la cognición, que se refiere al tipo de información que está siendo procesada, por qué operación y en qué forma. Los estilos cognitivos se refieren a la preferencia para ser procesada una información. El IQ puede ser considerado como el quantum intelectual, difícil de definir por su evolución y por la incapacidad de las herramientas para detectar dicho potencial. Otra dimensión de los estilos de aprendizaje se refiere al área humana, es decir, la atención, la emoción y la evaluación.
La psicología de la motivación se relaciona directamente con los procesos de las expectativas, los incentivos y el interés. Este, a su vez, describe el nivel general de atención y responsividad de un organismo, que genera rasgos como la curiosidad, la exploración, el aburrimiento, la ansiedad y la frustración. El nivel óptimo de atención normalmente está en el punto intermedio del aburrimiento y la excitación. La expectativa es la certeza subjetiva de que un resultado particular seguirá a un acto particular. La satisfacción anticipada o la preferencia emocional están asociadas con la expectativa. Los incentivos son las consecuencias de un aprendizaje y pueden ser gratificaciones actuales o simbólicas. Los reforzadores positivos o negativos pueden ser vistos como incentivos por las personas. La motivación es el producto del interés, de la expectativa y del incentivo. Los rasgos afectivos se fundamentan en los procesos motivacionales como una forma de activar, dirigir y sostener una conducta. Es necesario hacer una consideración referente a los factores fisiológicos, que son modos de respuesta basados en la biología y se fundamentan en las diferencias sexuales, nutrición y salud, así como en las reacciones biológicas al ambiente físico. Los factores fisiológicos demuestran sus efectos con mayor evidencia en el ambiente escolar. Un alumno con hambre o que consume comida chatarra se comporta diferente a otro que es sano. Los varones y las mujeres responden en formas variadas ante ciertas situaciones de aprendizaje. Sin embargo, los factores biológicos serán considerados fuera de los estilos de aprendizaje, porque su efecto es generalizado en los alumnos, independientemente de sus preferencias o inclinaciones para el aprendizaje. Las cualidades mentales emergen como dualidades. Todos presentamos todas las características, pero tenemos tendencias innatas que nos orientan más a un polo de la dualidad, dando por resultado un conjunto de rasgos que sirven como mediadores en la relación con el aprendizaje. Perspectiva cognitiva. En esta dimensión podemos considerar dos áreas fundamentales. A. Preferencias cognitivas en la recepción de la información y B. Preferencias cognitivas en la formación y retención de conceptos. En el área de la recepción de la información deberemos considerar elementos ambientales externos y el ambiente preferido para aprender. Muchas personas están condicionadas en su aprendizaje por factores externos que repercuten fuertemente en su ejecución y en sus resultados. Por esta razón, conviene considerarlos, pues como decía Kurt Lewin, la conducta es la función derivada de la persona y del medio ambiente. Existen tres factores que influyen poderosamente en el proceso del aprendizaje: el alumno, el maestro y el ambiente escolar. Si alguno de estos factores se sale de sincronía, todo el proceso sufrirá el efecto negativo. Preferencias en la entrada de la información. Todos los alumnos tienen un ingreso preferido para captar la información que los rodea. La programación neurolingüística analizada anteriormente en este libro servirá de base para detectar un estilo de aprendizaje. Además de los perfiles enunciados, podemos completar las características enseguida. Visual externo. Es el alumno que prefiere el ingreso visual de la información. Necesita del contacto visual con el maestro. Mantiene una postura erguida, genera imágenes mentales de los conceptos, habla rápidamente en forma monótona, utiliza terminología visual, tiene facilidad para la lectura y la ortografía, suele ser ordenado y limpio, su espacio vital es amplio y no le gusta que se acerquen mucho a él. Tiende a vestirse con ropa de colores brillantes. Prefiere para el aprendizaje libros, computadoras, fotografías, gráficos, dibujos. Suele tener una buena visualización, pero se le dificulta el seguimiento de instrucciones orales. Visual interno. Prefiere ver con los ojos de la mente. Necesita visualizar antes de recibir una explicación. Tiende a la ensoñación, a soñar despiertos, a la imaginación.
Aprende bien mediante metáforas, ejemplos y fantasías. Auditivo externo. Prefiere el ingreso auditivo de la información. Habla constantemente. Se distrae con facilidad. Memoriza lo que escucha. Es sensible a los tonos, timbre y volumen de la voz. Pregunta mucho en las clases para aclarar sus ideas. Puede imitar la voz de otras personas. Se le dificulta la escritura y los exámenes escritos. Disfruta los eventos sociales donde es el centro de la plática y de los chistes. Auditivo interno. Se habla mucho a sí mismo, sus diálogos internos son frecuentes e intensos, suele ser callado y reflexivo. Sus distracciones se originan en los pensamientos repetitivos y ajenos a la realidad actual. Kinestésico, externo. Prefiere el ingreso físico de la información. Aprender haciendo. Suele ser inquieto, movible, desordenado. Su aprendizaje depende de la proximidad o atención personal. Aprende en cabeza propia. Kinestésico interno. Es intuitivo, sentimental y sensible a los estímulos cargados de emotividad. Tiene una comunicación no verbal intensa y abundante. Para él es muy importante cómo se dicen las cosas y no tanto qué se dice. La relación afectiva abre las puertas de su aprendizaje. Foco de atención. Foco de atención múltiple y flexible. El alumno que tiene esta característica puede presentar simultáneamente atención a varios estímulos, puede empezar varias actividades pero sin terminarlas, necesita cambios frecuentes de actividad, no se concentra fácilmente en el estudio, su campo de conciencia es amplio, considera muchas alternativas, a veces pueden ser superficiales en su enfrentamiento a los problemas, aunque también es flexible para su enfoque, no capta detalles relevantes, tiende a comprender en forma global, enfoca la información sintéticamente, el clima, el tiempo o el ruido no influencian su forma de aprender. Presenta facilidad para establecer relaciones entre conceptos y para lograr enfoques interdisciplinarios. Puede aprender bien en diferentes condiciones ambientales. Luz, sonido, temperatura, mobiliario, ruido, música, posición. Aprende mejor en grupo, pues las relaciones interpersonales establecen condiciones de aprendizaje favorables. Es inferencial e intuitivo. Se contenta con una opinión general. No detalla ni exacta. Muchos autores lo identifican como de hemisferio derecho dominante. Prefiere utilizar un máximo de información. Foco de atención único y estructurado. Esta característica origina que el alumno requiera de silencio y pocos estímulos distractores para un aprendizaje efectivo. No se puede concentrar si experimenta sensaciones de hambre, incomodidad física, molestias orgánicas o problemas emocionales. Su campo de conciencia es estrecho, se centra mucho en la captación de los detalles y suele perder el panorama general de un conocimiento. Tiende al enfoque analítico de la información. Es vulnerable al tiempo, clima, niveles de ruido en su metodología de estudio. Prefiere un ambiente estructurado en cuanto a reglas, conformidad y autoridad. Solo aprende mejor que en grupos, pues las distracciones que generan las relaciones interpersonales afectan el foco de su atención. Es secuencial, detallado y lineal para seguir instrucciones y para enfrentar las tareas. Es eficiente en la comparación, el contraste, la detección de causas y efectos, cuestionamientos agudos. Se aprecia un fuerte dominio del hemisferio izquierdo. Prefiere utilizar poca información en su toma de decisiones. Formación y retención de conceptos. Tendencia abstracta. Se inclina por la reflexión, el tiempo y ritmo de pensamiento es lento, pero profundo. Se orienta a metas de largo plazo. Puede clasificar bien. Es hábil en el manejo de teorías y principios generales, pero se le dificultan las aplicaciones y la experimentación. Integra bien los datos para dar explicaciones. Es lógico y tiene amplios intereses científicos. Enfoca los problemas sin emociones y con paciencia.
facilidad para el pensamiento inductivo, orientado hacia el mundo de las ideas. Memoriza bien datos, principios y procedimientos generales. Maneja bien las implicaciones y sabe leer entre líneas. Se inclina a aceptar una información más por la información misma que por el presentador. La credibilidad y el respeto personal no es lo más relevante. Tendencia concreta. Tiende a la acción. Es situacional para la solución de problemas. Es impulsivo. Actúa sin pensar suficientemente o sin estrategias bien planteadas. Se enfoca a la aplicación inmediata de los principios o teorías. Es adaptable. Pretende funcionar mucho en base a ensayo-error. Quiere aprender todo en cabeza propia. Muchos intereses prácticos. Tiene espontaneidad e impaciencia. Busca metas a corto plazo con resultados observables y medibles en forma concreta. Facilidad para el pensamiento deductivo, orientado hacia las cosas y las personas. Memoriza ejemplos, dibujos, caras o lugares. Preferencia por el manejo de elementos individuales. Tiende al manejo literal de la información. Se inclina al contenido valioso de la misma, más que a la fuente de la información. Le gusta trabajar con las manos y con el cuerpo. Perspectiva emocional. Los elementos afectivos de los estilos de aprendizaje son el resultado de una red de procesos motivacionales, sujetos a una amplia variedad de influencias. El alumno está afectado por el ambiente cultural, paterno y social. Los valores y las actitudes juegan un papel predominante en esta perspectiva y debe considerarse en la formación de un estilo de aprendizaje. Los diferentes elementos a considerar son: tolerancia ante el esfuerzo y ante la frustración. Uno de los elementos psicológicos que afectan notablemente el estilo de aprendizaje es la actitud de persistencia o perseverancia, caracterizada por la disposición a terminar una tarea iniciada. Cuando el nivel es alto, encontraremos una facilidad para metas a largo plazo, solicitud de ayuda para terminar una tarea que representa un alto grado de dificultad. No se aprecia una marcada necesidad de reforzadores o apoyos. Puede caer en la terquedad y en la rigidez cuando la persistencia carece de claridad conceptual. El rango de atención es alto. Es propenso a la aceptación de retos y desafíos. Su curiosidad es grande ante la aventura, los cambios y la exploración. Motivación intrínseca. Se refiere al deseo de logro académico por sí mismo, como una forma de autorrealización. Este tipo de personas tiene un sentido internalizado de excelencia, independientemente de las gratificaciones o sanciones derivadas de una ejecución académica. Establece sus metas cuidadosamente después de haber calculado la probabilidad de éxito. Su ambición general es alta, es guiado por el orgullo de hacer las cosas bien. Su autoevaluación es exigente y continua. Normalmente, su ritmo de trabajo es rápido y muy orientado a los resultados. No requiere de mucha supervisión externa, pues él solo establece criterios altos de calidad. Su sentido de responsabilidad es definido. Sus decisiones se basan en criterios de realidad. Ejerce un control personal de los acontecimientos. Genera un modelo de realización original y autónomo. Suele ser independiente en la toma de decisiones. Extrínseca. El móvil principal de su acción está centrado fuera de sí mismo y está en el padre, maestro o grupo. Las metas son propuestas y supervisadas por otra persona o situación. Su ejecución depende mucho de estímulos externos. La evaluación de las ejecuciones también depende de otra persona. Puede tener manifestaciones de conductas catalogadas como irresponsables. Funciona mejor cuando está bajo presión de otra persona o de una situación. Tiende a posponer el enfrentamiento a los retos que considera difíciles o desagradables. Las decisiones se basan en criterios de comodidad o gusto, por lo mismo son cambiantes. Considera que el control lo tienen otras personas, las situaciones, la suerte. Tiende a la imitación de personas o modelos que le resulten atractivos o interesantes.
es sensible a los criterios de opinión externa y adapta sus conductas a las expectativas de los demás.